en vivo, ¿no? Vamos a recargar la página. Vamos a darle a ver si ya podemos comenzar. Sí, en vivo. Buenos. A ver quién está por allí. Lo primero que tienen que hacer es, por supuesto, decir bienvenidos. Claro. No, pero no están viendo la publicidad. Oh, no se salten la publicidad. Vamos a repetir como que estuviéramos en un video. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. No, estamos en un live. Esto lo repetiré hasta que estén todos. Claro. Bueno, nos van diciendo si se escucha claro, por favor escriban en el chat, los que ya están acá, los que vayan entrando también, nos van diciendo si se escucha claro o falta algo más, porque es la primera vez que estamos en un en vivo. Este es el modo prueba, Este es el probando modo cómo nos vemos, probando cómo funciona todo con los en vivo. Por supuesto, la mejor manera de comunicarse con nosotros, escríbanos al chat, nosotros leemos aquí en nuestras pantallas y entonces les respondemos. Exacto. Obviamente nosotros no podemos escuchar bien, porque si no, estamos preguntando por qué no se escucha, porque nosotros tenemos las pantallas en silencio, porque si no se hace un bucle de sonido y se repite y se hace un feo. O sea, ustedes lo van a escuchar muy feo en su casa, así que por eso nosotros tenemos aquí las pantallas en silencio, los micrófonos en silencio. Así que ustedes tienen que respondernos en el chat. Sí, Ups. Creo se que ya escucha hay muy gente viendo. bueno, déjame saludarlos por aquí por el chat. Exacto, escríbeles por ahí, cosa de que si hay alguno, ya por ahí nos pueda decir cómo nos escuchamos. De hecho, estuvimos haciendo algunas pruebas un poco más temprano, solo que lo poníamos en privado para que no vieran cómo andábamos haciendo todo el procedimiento. Y se escuchaba bien, pero cuando poníamos las pantallas, o sea, las computadoras Mira, ahí a está. reproducir. Un saludo a Lucía. Hola Lucía, ¿cómo estás? bienvenida. Te voy a decir como en nuestro video. Hola Lucía, bienvenida a un nuevo video, pero ahora estamos en un nuevo live. En un nuevo live. Déjanos todas tus preguntas, por supuesto te vamos a responder. Sé que eres una de nuestras fan número 1 que siempre está ahí pendiente. Sí. Y obviamente nosotros siempre estamos pendientes de ti. Vamos a ver si nos Oh. encontramos por allí. También tenemos a Mauricio, un saludo Mauricio, bienvenido Oh. también. Bienvenido Mauricio. Nos pueden ir diciendo de dónde nos están viendo. ¿Sí? Oh, sí, sería bueno. Porque así, o sea, literalmente este es nuestro primer encuentro cara a cara, aunque no estemos cara a cara, pero es lo más cercano. Después de la pandemia es lo más cercano que las personas pueden conectarse y comunicarse. Así que nosotros, a raíz de todo eso, empezamos a hacer nuestros videos, los dejamos por un rato, luego los retomamos porque la verdad es que nos encanta muchísimo. Y por supuesto sé que ayudamos a mucha gente y es nuestra meta. Nuestra meta siempre en este canal es buscar la información para ayudar a ustedes y ayudar a toda la comunidad hispana y a todos los migrantes, especialmente de donde vengan. Porque para eso nuestros videos inclusive están subtitulados en inglés, aunque no lo crean, están subtitulados en inglés, para que si alguna persona que no habla español pueda leerlo y entender la información que nosotros les damos, ¿ok? Mira, nos escribe Lucía, claro que sí, soy su fan, por supuesto, eres una de nuestras principales personas que siempre está ahí pendiente y lo agradecemos agradecido mucho, con Lucía. Y infinitamente. aquí nos escribe Nancy, un saludo Nancy, un placer que estés aquí en vivo con nosotros, muchísimas gracias. Y ¿sabes qué me sorprende? Que Nancy dice, los veo desde Cuba, me encanta, Wow, felicidades. Desde Cuba. Me encanta saber que la gente de Cuba ya tiene una ventanita por donde ver más allá y por supuesto conocer otras cosas. Me alegra muchísimo, bienvenida a nuestro canal. Nos alegra el corazón que ustedes de allá de Cuba nos puedan ver, la verdad que es una bendición, literalmente que ustedes puedan tener internet y vernos desde allá, ¿ok? Así que un saludote. Mira este otro, dice Trading, llegué hace 8 días al rally, primera vez aquí. Y mucha info de ustedes. Gracias, vengo de Colombia. Bienvenido, parcero. Oh, parcerito. Nosotros tenemos muchos amigos colombianos y sé que ustedes son Cubo Parce, pues así. Sí. Entonces, bienvenido, parcero, a esta tierra. Espero que obviamente todos nuestros videos te hayan ayudado. Nos alegra muchísimo. Vamos a decir el nombre de Trading Sugar, que es Mauricio, él lo dijo arriba, se llama Mauricio, así que Mauricio, un placer. Disculpe, pero hay letras que son más pequeñas, entonces mi esposo tiene ya una pantalla mucho más grande y él puede ver mejor.
Sí. Ya. Oh, mira, Mauricio nos dice que tiene muchas preguntas. Bueno, Mauricio. y Es el todos momento. ustedes, bueno, es el momento de preguntar lo que quieran y nosotros si tenemos la información, si tenemos la información ahorita fresquita, se las damos, Se las damos, sí. se las informamos, se las podemos Y dar. si ya lo hemos hecho en un video, pues le decimos, en tal video tenemos esa respuesta, no nos acordamos de algo, bienvenido. De hecho, les tenemos algunas informaciones que nosotros estamos siempre pendientes. Yo tengo, de hecho, en mi Facebook muchas páginas, como las que le he nombrado, que ayudan mucho a los hispanos, por ejemplo, el Centro de Ayuda para Familias Hispanas, hay muchas iglesias, hay muchas cosas informativas. Y hay una que de hecho se las puedo dejar por aquí tal vez, no sé si se las podemos dejar por aquí o Se las vamos a maybe dejar. por Instagram. Si no nos siguen por Instagram, vayan y síganos porque por ahí dejamos también bastante información. Les puedo dejar la información como tal. Y resulta que leí hace como 2 días, ¿verdad? Ujú. Hace como 2 días leí que el Centro de Ayuda para Familias Hispanas hace muchos meses había tratado de como hacer unos ID para aquellas personas que no venían, pues, literalmente por un aeropuerto. O sea, llegaban aquí y no tenían sus papeles. Y obviamente ustedes saben que es difícil sacar, sobre Sí. todo en este estado, sacar licencia o sacar algún ID o simplemente perdieron sus papeles. ¿Qué razón? Entonces ellos hace mucho tiempo sacaron un ID, no recuerdo el nombre exacto, es como ID no sé qué. Yo les voy a dejar por ahí la información. Y entonces ya sostuvieron una reunión con los sheriff, o sea, con la policía del condado de Wake, y resulta que finalmente van a aceptar ese ID como un ID reconocido por el estado, específicamente en el condado de Wake. No sé si va a ser en todo el estado en general, me imagino que sí, pero todas las Sí, informaciones que sí. tengamos por ahí se las vamos a dejar Sí, porque eso es am, enorme, eso es un avance enorme en este estado. enorme. La verdad que sí, por un estado como North Carolina, que como ustedes ya saben y han visto nuestro video, North Carolina es un estado muy, muy conservador. O sea, Sí. es tanto o más que Sur Carolina en esos aspectos políticos y en papeles. Y el hecho de que la comunidad hispana, que no tiene papel en este momento, tenga un ID, que la policía o las entidades públicas puedan decir, mira, él se llama fulano de tal, tiene identificación. Eso es un Claro. avance aquí bastante grande para North Carolina. Así que muchas bendiciones y que eso venga más. Mira, por aquí Mauricio nos pregunta, sí, mira, como latino y con solo pasaporte, ¿puedo abrir una cuenta de banco? ¿En qué banco me permitirían abrir? Claro Sí, que claro sí. que sí. Si quieres, sé que Bank of America lo hace, Wells Fargo también, pero si quieres algo más latino, está la Cooperativa Latina. De hecho, allí nosotros al principio sacamos nuestro Tax ID Number, que es el número con el que tú puedes declarar los taxes cuando todavía no tienes el Social Security. Sí. Y eso es un número que ellos aceptan como una identificación. Entonces, puedes ir a la Cooperativa Latina si quieres algo más que no sea tan grande y que, no sé, tal vez te sientas un poco más cómodo, Sí, pero... la verdad es que, si te soy sincero, cuando nosotros llegamos hace 7 años, Ay, las cosas llevamos con 2007. los bancos más americanos, como Wells Fargo y Bank of America, eran un poquito más serios para darte Sí. alguna cuenta bancaria si no tenías un estatus definido en el país. Sobre todo Banco of America, era Sobre más todo Bank of fuerte. America. Pero como turista, te permitían abrir una cuenta bancaria porque mucha gente que viene de afuera lo abre con su pasaporte. porque Exacto. Lo hacen como turista, no como residente. Pero creo que eso no afecta. Pero sí, ahorita creo que no hay ningún problema. Solamente con el pasaporte vas y abres tu cuenta. Me imagino que no hay un mínimo, debe haber un mínimo de cantidad de dinero, pero sí, puedes abrir, no hay problema. Ok, siguen las preguntas. Dice, ¿podrías Mira, Lucía recomendar? responde. Ajá, ¿qué dice Lucía? Lucía nos está dando el dato, ¿ves? Wells Fargo solo pide pasaporte o alguna identificación y un domicilio donde es todo lo que te pide. Muy bien, Muchísimas gracias lo Lucía, eso nos confirma. encanta, mira, me imagino que Lucía que también está recién Recién llegada, llegada. pues está haciendo todos los trámites, Lucía lo acaba de confirmar, Wells Fargo es una, de hecho nuestra primera cuenta, si mal no recuerdo fue en fue Cooperativa Latina, luego BB&T, pero BB&T como no es muy reconocido, nos cambiamos a Wells Fargo, y Wells Fargo es maravilloso, la verdad. Hasta ahorita, sí. Por aquí sigue preguntando, ¿podría recomendar algunos institutos para estudiar inglés? Mi esposa quiere tramitar una visa F1 y quiere visitar algunos institutos donde se puede estudiar, pero no tengo ninguna idea de dónde ir. Mira, si estás en el área de Raleigh, el Wake Community College, o sea, el Wake Tech, El Wake Tech. es el mejor lugar.
De hecho, pueden hacer cursos gratis. Ahí nosotros hicimos los cursos gratis con el Waytech. De hecho, hay algunas iglesias donde ellos también dan los cursos, pero si vas al Waytech como tal, o te metes en la página web de ellos, allí puedes estudiar Sí. inglés gratis. Claro, si ya ellos tienen alrededor de tal vez como 5 niveles, ya después que tú pases esos 5 niveles, ellos te dan tu certificado. Pero si quieres estudiarlo mucho más avanzado, con ellos pienso que sería la opción, inclusive hasta más económica. Sí, mira, nos escribe Irina Grimaldo. Hola amigo, un saludo Irina, bienvenida. Bienvenida. ¿Qué tal? Muchos saludos desde Perú. Oh. ¡Wow! Nos encanta. Tal vez tú seas Irina, la chica que cuando subimos las historias que fuimos a comprar, ¿te acuerdas? El pollo de alpaca. Estaba emocionada porque, ay, qué bueno que hay alpaca por allí. Bienvenida y por supuesto aquí en Raleigh tenemos Sí. una representación Irina nos gastronómica de pregunta, ustedes. quisiera saber si como turista puedo adquirir una casa móvil. Mira, todos los bienes y inmuebles en Estados Unidos puedes adquirirlo de forma siendo turista, obviamente, pero ya es como otra alegación legal, ¿no? Sí. Sí, porque comprar como turista no es lo mismo que comprar como residente. El Son turista- dos cosas, tal vez te exijan el dinero cash, o sea, el billete Sí. sobre billete. También te pueden pedir crédito, siempre y cuando tengas una cuenta bancaria abierta aquí ya desde hace tiempo, que hayas Exacto. venido y hayas abierto como turista y ya tengas cierto tiempo aquí en el país, esa cuenta ya abierta y la hayas mantenido, ellos te pueden Ujú. acreditar. Claro que el crédito va a ser un poquito más alto, los intereses van a ser más Sí, altos. por ser turistas, Por ellos ser me imagino turista. que dejan, te ponen así como que, bueno, tú no vas a vivir aquí, ¿qué pasa con si no pagas? Y me imagino que por eso sube un poco el interés. Pero De todas formas, eso te lo puede asesorar también un realtor. un realtor sería, creo que sería manejan más esa información ideal. un poquito más. Y si no, con los realtors son como abogados. O sea, si no, mira, hay Ajá, realtors que no, manejan ya. casas, hay quien realtor que manejan casas móviles o Ujú. vehículos. Ellos se conectan, hablan y dicen, mira, yo tengo un cliente que quiere comprar una casa móvil así, 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 asado. Y te va a decir cuáles son los requisitos, porque nosotros pudiéramos decirte requisitos muy básicos. Sí, exacto. Por ejemplo, tu pasaporte, si obviamente no tienes social de aquí, un número de cuenta seguro te van a pedir que sea de aquí. A lo mejor las transacciones de ese número, de esa cuenta bancaria. Pero al 100% seguro de que sí, obviamente no. Lo mejor sería consultar un realtor o un abogado. ¿Quién más? Dice que, escribió bueno, por allí? Irina dice, responde que sí, soy yo. Y tú le preguntaste por lo de la, lo de la comida peruana en sí. ¡Ay, qué bueno! Y dice que si es cash, si pudiera. ¿Qué dice Mauricio? ¿Alguna otra parte de White Tech? Porque hasta donde tengo entendido, para tramitar una visa de estudiante debe ser pagado. Oh, pero es que Waytech se paga, pues no, a ellos dan cursos gratis a la comunidad, obviamente a veces inclusive en otras instituciones, como por ejemplo el Centro de Ayuda para Familias Hispanas, solo que lo dictan los mismos profesores del Waytech. Sí. Pero el Waytech instituto. es un instituto tecnológico que es pago. Recuerden que aquí las universidades Es como lamentablemente... en nuestros países diríamos el tecnológico. Ajá. Es como tecnológico, es un poquito más económico, pero sigue siendo privado. Pero Y tiene esa opción de cursos gratis también. También, O sea, pero si ya tú si quieres estudiar necesitas ya a pagar, nivel educativo y tener como una certificación, una carrera, claro que sí. Puedes hacer lo mismo que una universidad. Bueno, Irania pregunta si es en casa, si se pudiera, yo estoy Sí. casi, ahí te voy a decir, 98% segura que si es cash, sí te la vende. Sí, te la Porque venden. también si se puede decir el punto o la diferencia entre la casa móvil y la casa como tal, ellos tienen ahí cierta diferencia que tal vez, estoy casi segura que sí. Sí se puede, porque si te lo venden como turista, Ujú. ya cuando es cash, es como que, bueno, si esta persona lo va a tener. Me imagino que es con respecto al papeleo de cómo vas a manejar la propiedad, si es para vivirla o es para rentarla durante temporadas, venir, pasar. Pero para eso también existen personas que te manejan, si tú no vas a vivir aquí, que te manejan tus negocios, en este caso el alquiler. Sí, ese es el caso. Exacto. ¿Qué más pronto tenemos por aquí? Muchas gracias, amigos. Lo hizo de siempre, como están buenas información. Muchísimas gracias. Ay, gracias, nos alegra muchísimo, muchísimo poderlos ayudar. Porque en realidad nosotros cuando llegamos aquí, que ya en abril vamos a cumplir 7 años, parece mentira. Sé que mucha gente tiene aquí 30, 40, 50 años, tienen 2, 3 generaciones, pero en nuestro caso nosotros somos los primeros de nuestra familia que emigró. Y entonces
por si no lo sabían, somos de Venezuela y sabrán todo el lío político y económico por el que está pasando Venezuela, y esas fueron nuestras razones para venirnos, pues. Entonces, ya 7 años para nosotros es como que, wow, ya van 7 años. Sí, Y entonces, si al principio tal vez nosotros hubiésemos encontrado unos videos como estos para saber, para conocer, pues hubiese sido fenomenal, pero no los había. Y entonces nosotros, aparte de que nos gusta viajar, aparte de que nos gusta ayudar, entonces dijimos, bueno, ¿por qué no? En mi caso, Sí. yo soy maestra de profesión, mi esposo es de la parte tecnológica, de las Sí. computadoras, y entonces dijimos, bueno, ¿por qué no unir nuestros conocimientos y pues hacer unos videos que ayuden? Y además, por Sí, supuesto, que nos exacto. encanta hacerlo. Ya tenemos esta motivación y también porque, por lo menos de forma personal, yo quise incursionar en este mundo de los videos y hacer videos informativos porque siempre veía, o no sé, había un estigma, no sé, más lo sentí cuando trabajaba construcción, Ujú. que los hispanos, entre nosotros los hispanos siempre hay la idea de que el hispano solo viene a trabajar, no tiene Y no, vida, no es no así. tiene tiempo para salir, no tiene tiempo para disfrutar con la familia. Y yo digo, pero ¿por qué? Si nosotros también somos de clase baja, venimos de pobreza y nosotros podíamos ir con los familiares a un río, a una poza, a una playa y no éramos ricos, o sea, teníamos que ir pagando pasajes y unos trabajitos sencillos. Y yo digo, bueno, pero si Estados Unidos tiene un poder adquisitivo mucho mayor, ¿por qué no pueden? Porque tienen ese estigma de que tienes que trabajar de domingo a domingo si no, no tienes vida. Y entonces lo hacían ver en eso y yo decía, pero no. Y nuestro primer viaje, la verdad es que nuestro primer viaje, no recuerdo, nuestro primer viaje fue a Sur Carolina, A Myrtle Beach. a Myrtle Beach, o Myrtle Beach, no sé cómo se dice exactamente. Myrtle Beach. Tenemos que Y practicar el en inglés. ese tiempo trabajamos, yo trabajaba pintura, instrucción, y mi esposo trabajaba, tú estabas en el restaurante, ¿no era? Sí, trabajaba en un En restaurante en el restaurante. medio tiempo para poder Y- llevar a las niñas y entonces buscarlo a él, porque en ese entonces teníamos un solo carro. Y entonces dijimos, bueno, tengo que tener un trabajo que me permita llevarlo a él, llevar a las niñas, buscarlas. Y en ese entonces trabajaba en un restaurante en el Sí, downtown. y yo trabajaba con unas personas, especialmente de salvadoreñas, un saludo a Alex si llega a ver este video, Ujú. nos dio la oportunidad de trabajar pintura, me enseñó mucho de pintura, tanto de casas nuevas como casas viejas, repinte y casas segundas, bastante fuerte ese trabajo, no lo voy a negar. Pero hubo un momento que yo le dije, pero es que nosotros como hispanos también tenemos derecho a disfrutar de la familia, no Claro. importa que trabajemos construcción o no, las personas, si vas a tener dinero, lo vas a lograr por los medios que tú quieras, con mucha inteligencia, con mucha dedicación, con lo que tú decidas en tu mente y tu corazón. Pero lo más importante cuando vienes a Estados Unidos es que tú vienes buscando la mejor estabilidad y la mejor forma de vida para tus hijos y tu familia. Exacto. Y si lo vas a abandonar a tu familia por el trabajo, creo que estás contradiciéndote en lo que vienes a hacer. Pues. O sea, vienes a darle una vida a ellos de que material y no personal y no sentimental. Tienes por lo menos que dedicarle un sábado, no sé, un domingo, algo. ¿Qué dice Irina? No, mira, el chico, ¿dónde está? Ok. Aquí pregunta, ¿qué sitio turístico? Oh, Mauricio, ¿qué se llama? Mauricio. Mauricio pregunta, ¿qué sitio turístico cerca del rally recomiendan para visitar, por ejemplo, un domingo? Esa es la idea. Nuestra idea es que también, aparte de decirles dónde pueden trabajar, dónde pueden alquilar, recomendarles sitios para disfrutar, para sacar a los niños. Y, por ejemplo, cerca del rally, un domingo, si estamos en verano, hay muchos lagos. Eso es fenomenal. O sea, que están a veces hasta a media hora. Parques, también naturales. Hay parques. Ahora, si quieres algo más como tipo, ¿qué te puedo decir? Manejar carrito, minigolf. Ajá, Eso depende. también. Si es algo natural y ya estamos en verano, puedes ir a los lagos porque están súper cerquita. Está el Jordan Lake. De hecho, tenemos un video, Tenemos un video del Jordan. hicimos del Jordan. De todas formas, también tenemos un video de salidas gratis, ¿no? Lugares que visitar gratis. Gratis aquí. Bueno, algunos se pagan, como por ejemplo... Como el Museo de Marvel. Exacto. El Museo de Marvel y Frankie's. Obviamente se paga también allí. Pero, por ejemplo, si lo que quieres son museos, en el downtown está el Museo de Ciencias, está el de Marvel, que es para niños más pequeñitos, está el Museo de Historia, son muy lindos esos museos y los chicos les encanta, a mis niñas les encanta. Y en el este, creo que, no, en la parte norte está el Museo de Artes. El Museo de Arte, y en Durham también está
el Museo de de Ciencias, ¿es? de ciencias De naturales. Ciencias Naturales. Bello, se lo Es recomendamos hermoso. también ampliamente el Museo de Ciencias de Dura. Tenemos tiempo que no vamos, pero es Vamos a tener un bellísimo. videíto en lo Vaya, que empieza a vamos tener que calentar un hacer. poco, vamos a hacer un videíto de ese sitio porque es bien bonito, la verdad. Bastante para caminar. Así que ya sabes, si es en verano, obviamente tenemos lagos muy cerquita, inclusive la playa, pero eso sí, si quieres ir y venir el mismo día, tienes que pararte muy tempranito. Porque de hecho, si miran nuestro video de la playa, cuando llegamos tarde, el estacionamiento es más caro. Sí. Obviamente, entonces no encuentras dónde estacionar, pero sí se puede un domingo bien temprano irse a la playa y regresar en la tarde. Mira, Irina nos comenta que el video de la tienda de segunda mano le encantó, baratísimo, claro. Hasta nosotros mismos nos sorprendimos. Nosotros nos precios. sorprendimos. Mire, yo descubrí esa tienda porque queda muy cerca de nuestro trabajo. Nosotros trabajamos en la misma empresa, no en el mismo departamento, pero sí en la misma empresa. Y en ocasiones a él le ha tocado trabajar overtime y a mí no. Entonces es un rango de espera como de 2 horas. Y yo me he ido que sí a hacer compras. Y casualmente se queda al lado de un Food Lion. Y entonces Sí. yo me escapé y le dije, amor, voy a comprar alguna cosa, me avisas cuando salgas y te busco. Y entonces lo habíamos visto juntos y él dice, oye, allí en esa tienda de segunda deben haber muchas cosas buenas porque alrededor las urbanizaciones son de gente medio adinerada, no súper rica, pero sí con Sí. con su poder adquisitivo. Y entonces por lo general esas son las personas que donan a esos sitios. Y estábamos así como que tenemos que ir, tenemos que ir. Y en una oportunidad, cuando yo estaba esperándolo, me fui a comprar en el Foglayo y dije, esta es la oportunidad, voy a ir. Y en ese momento les grabé unas historias por Instagram. Síganos por Instagram y allí van a ver dónde andamos por ahí, inclusive las tardes que salimos temprano y andamos grabando cosas. Y entonces cuando yo vi los precios, yo dije, no puede ser, esto está espectacular. Y cuando llegué le dije a mi esposo, amor, hay que hacer un video de esa tienda porque sé que a muchas personas le va a encantar y de verdad que los precios son insuperables. ¿Tú sabes lo que es una casma en $15? Y yo que no puede ser, porque yo no vi esto cuando yo me mudé aquí al principio. Bueno, al principio Sí vimos algunas cosas sí. nosotros, pero no camas, o sea, no había tanto, o por lo menos esa tienda Esa no. tienda no estaba tan buena. Había una cerca de la Capital, que nosotros, la primera ya. Espera, era pequeñita. Era pequeñita, pero Y vendía tenía ropa. sus cositas, pues, tenía sus muebles, sus camitas, sus enseres, sus colchones. La verdad nos ayudó bastante. Sí. Para empezar, la verdad que ese tipo de tiendita ayuda mucho al bolsillo. Y en este momento en que la economía estadounidense está sufriendo un poquito de inflación, Sí. y los bolsillitos están empezando a padecer, ese tipo de tiendita puede resolver la vida a No, y cualquiera sobre que no quiera todo- tener gastos así excesivos. Excesivo y no endeudarte ahorita, por ejemplo, no, yo quiero los muebles de mi sueño. Yo les voy a dar como quien dice mi experiencia. Nosotros, nuestros primeros muebles, mientras estábamos alquilados los primeros años, eran de esos, de tiendas de segunda, que me lo regaló una amiga, que no sé cuánto, que también lo había comprado, que lo regaló una vecina, así. Nosotros llegamos a comprar nuestro primer juego de mueble nuevo de paquete cuando compramos esta casa. Y eso fue hace 3 años, ¿verdad? Ya casi 4, claro. Porque yo le decía, no voy a comprar unos muebles gigantescos, además de que uno se vive mudando a cada rato, entonces se te dañan. Mira, ¿Qué Mauricio más? ¿Qué más preguntas? ¿Cuáles son las mejores escuelas públicas para los niños? ¿Cuáles recomiendan? Mira, esa pregunta en específico te metes en la página que se llama Great School. Si quieres escríbeselo ahí, amor, para que esté. Ajá, y cópiale el link. Se llama Great School. Es una página web en la que tú pones tu dirección inclusive o el código postal, pero preferiblemente si ya vives aquí, pones la dirección de donde tú vives y entonces ellos te van a mostrar las escuelas que están a tu alrededor. Pero si tú quieres saber cuáles son, independientemente de la zona que vivas y después te quieres mudar para esa, tú pones las escuelas con mejores puntajes, o sea, lo traduces y pones como de best school, los que tienen el mejor rating. Y entonces allí te lo va a mostrar. Obviamente después tú vas a ver, si no vives en esa zona y te quieres mudar para esa, mejor. Pero hasta donde yo sé, de hecho, es que yo me la paso viendo muchas cosas informativas. Sobre todo de nuestra zona. Yo acabo de leer hace como unos días también, esta semana, una información donde decía que el condado de Wake, o exactamente creo que el estado de North Carolina, voy a buscar la información. Ahí se las puse. Perfecto. Y decía que las escuelas de este condado o del estado completo, no recuerdo exactamente,
tenían los mejores maestros calificados. Imagínense lo que es saber que los maestros con su título, obviamente en todas las escuelas a nivel estatal o nacional, es aquí en North Carolina. La verdad que eso me sorprendió bastante porque es bien sabido que a los maestros no les pagan muy bien, por eso muchos maestros están saliéndose, pero también el tener y contar con unos maestros titulados aquí en el estado, especialmente en el condado de Wake, pues eso es maravilloso, a mi parecer. Sí, la verdad que sí. La verdad es que North Carolina últimamente este año nos ha sorprendido bastante, ha ganado mucho reconocimiento en calidad de vida, ciudad para mejor para vivir, ciudad para familias jóvenes y mudanzas, ha ganado bastantes premios, inclusive está uno de los mejores internet que hay, y lo de las escuelas es fabuloso, uno de los niveles educativos más altos del país lo tiene North Carolina. Claro que eso implica que también suban los precios de todo, y especialmente la parte de salud es bastante costosa aquí, pero la calidad es muy buena, así que ya saben, todo tiene un balance. Vamos a seguir respondiendo, ya va, porque es que aquí Lucía me está sacando las ideas de mi cabeza, porque ya te voy a decir por qué, Lucía. Vamos a ver aquí, por ejemplo, los precios súper convenientes, sí, perfecto. ¿Cuál es la dirección de la tienda de segunda mano? Oh, en el video de ¿cómo era que se llamaba? Equipa tu casa con $500. Allí en ese video, abajo en la descripción, está la tienda de segunda mano que da por Está la dirección. Está la dirección. Todos nuestros videos en la descripción ponemos las direcciones y la página web. Revisen siempre abajo en la descripción. Sí, porque eso me encargo yo. Esa es la parte que yo pongo la descripción abajo, ustedes pliegan abajo en la dirección y van a ver el nombre del lugar, la dirección y la página web. Solamente con hacer clic ahí se van a ir directo a la página o la dirección del lugar. Ok, seguimos por aquí. Dice, amigos bellos, me encanta si hacen un video de parqueaderos de casas móviles en la zona donde viven o de costos de terrenos para casas móviles. Muy bien. Sí, anotado. Teníamos pensado, la verdad que también lo habíamos pensado también, sí. Y es una incógnita, la verdad, porque los parqueaderos de por lo trailer general son para rentar. Exacto. ¿No? Y ellos, hay sitios donde tú puedes también llevar tu trailer, pero por lo general hasta donde yo sé y he visto, porque hemos estado buscando, es alrededor de 300, 400, 250, eso más o menos es dependiendo del sitio, porque yo conocí una vez trabajando pintura recalco, nosotros nos recogían en una van y nos llevaban a ciertos sitios a recoger a compañeros de trabajo, y algunos de ellos vivían en esas trailers, y había una que estaba en la Newburgh, literalmente en la Newburgh, y ellos pagaban ahí a 250 hace como 3 años. No, por mes. Tiene más tiempo. No, claro. No, sí, como 5 años. 250, bueno, no subió mucho. Vamos a suponer que haya subido. Bueno, en realidad no ha subido mucho porque en estos tiempos, cuando yo he visto por ahí en Facebook que están vendiendo y dice, vendo mi trailer en cash, nada de crédito, no sé qué más, se paga por el lote, creo que vi como 300. 300 de algo. O sea, pero también depende, porque hay lotes de terrenos para trailer que como no tienen asfalto, no tienen estacionamiento. Exacto, depende de los servicios. Exacto. Entonces por eso te estoy poniendo como referencia el de la Newburgh, porque ellos inclusive tienen su caseta de buzones, todo estaba asfaltado, las trailers tienen su estacionamiento y pagaban eso. Dale que estés pagando como 300 y algo ahorita, mensual, por la trailer estacionada ahí. Bueno, pero es un video que está anotado. Y por aquí Lucía va a entender por qué le digo que mis ideas las tiene, me las está sacando. Y eso nos alegra. Dice, yo estoy sorprendida de que aquí regalan mucha comida en las iglesias. Los del banco de comida. Fui solo por curiosidad y me dieron comida como para un mes. Eso ni de chiste pasa en mi país. Pues sí, Lucía. Nosotros al principio... yo me recorría al principio, porque esa información sí me la dieron al llegar, varios sitios. Y de hecho yo tengo pendiente hacer un video de eso, porque conozco varios sitios. Hay uno donde regalan ropa y el que está llegando eso ayuda muchísimo, sobre todo el que no viene preparado, por ejemplo, para el invierno, o el que necesita ropa, sobre todo para trabajar. En el caso de mi esposo, yo le conseguía ropa, que si pantalones y franelas para trabajar, porque es ropa que dañan, sobre todo cuando trabajas en construcción. Entonces comprarte una ropa nueva para que después la vayas a dañar en el trabajo, pues la verdad es que pega el bolsillo. Y hay muchas iglesias, está el banco de comida ese que dice Lucía,
Y hay otras instituciones que te dan, algunas te dan semanal, algunas te dan una vez al mes, algunas te dan cada 15 ¿No días. no había algo de la Army que también regalaba chaquetas, ¿verdad? Sí, el Army, sobre todo Salvation Army, creo que se Salvation llama. Army, sí. También te da chaquetas cuando se está acercando el invierno. Ellos también inclusive dan regalos y tú te tienes que anotar para la temporada de diciembre y entonces resuelves por ahí el niño Jesús o el Sí. Santa Claus. ¿Te acuerdas que hubo un año que regalaron Un año bicicletas? Regalaron bicicletas. Wow, un montón de bicicletas regalaron a esa gente y yo me quedé. Wow. Yo estoy hablando bajito porque mis niñas todavía creen. Pero sí, eso de verdad, y en nuestro país, por muy que haya revolución y socialismo, no sé cuánto, no te regalan, pero nada, absolutamente nada. Aquí está Jaime Baraja, un saludo Jaime, muchísimas gracias por estar aquí. Y Bienvenido. Dice, hola, me iré a vivir con mi familia en abril a Greensboro, me gustaría que sacaran un videíto de ese lugar. Lo tenemos pensado. Me voy no sé si me voy con un buen salario, me encanta su trabajo. Ay, muchísimas gracias. La verdad tenemos pendiente ese video. Tenemos pendiente de Greensboro y también otro por ahí, igual que Asheville. Pero ya eso vamos a decirles por qué no hemos ido. Tenemos información que la verdad es el motivo por el que si se ponen a ver, sobre todo Lucía, que siempre está ahí pendiente, nosotros por lo general subíamos los videos jueves y domingo. Y entonces hemos estado atrasados que si no lo podíamos subir el jueves, se subía el viernes. No lo podíamos subir el domingo en la mañana, se subía el domingo en la noche. Y yo sé que eso descuadra también a nuestra audiencia porque están acostumbrados. Y obviamente no salíamos mucho en las historias, no sé qué. Para completar, además me dio COVID hace como 3 semanas, ¿verdad? Hace como 3 semanas. De hecho, cuando grabamos el video de la tienda de segunda mano, yo estaba saliendo, por eso escuchan que hablo así como por la nariz, y ahí estaba ya mejor, pero apenas tenía como 2-3 días de haber salido, pero dije, no, hay que hacer algo por nuestros videos, vámonos a trabajar. Y aunque no estaba trabajando ya ese día, pues ese día fuimos a grabarle sus videos. Sí. Y resulta que es que nuestro editor lamentablemente se tiene que mudar y entonces vamos a quedar sin editor. Sí. Nuestro editor vive en Argentina y entonces lamentablemente no va a poder seguir trabajando con nosotros y ahora nuestro editor es mi esposo. Así que estoy ahorita literalmente haciendo un curso intensivo, claro, sí, con nuestro editor que nos está dando clases antes de irse de donde se va a viajar, donde se va a mudar. Y la verdad que trabajar con un programa de edición profesional como el que estamos trabajando ahorita. Y es nuevo, porque al principio cuando empezamos, yo era la que editaba los videos, esos donde solamente eran puro voz en off, los primeritos videos, y yo era la que los editaba, pero teníamos una computadora más viejita, sí, y además de eso, el programa no era tan profesional. Entonces cuando retomamos el canal, que fue literalmente hace un año y 2 meses. Fue en diciembre del 2021, no, de diciembre de 2020 fue cuando retomamos el canal. Sí. Ahí nos empezaron a ayudar con la edición, pues, y entonces obviamente fuimos mejorando y todo maravilloso. Y es un nuevo programa. Y yo lo medio sé manejar, pero no tanto. Entonces ahora mi esposa, pues, es el editor. Sí. Pasa también que como obviamente ustedes ya le acabamos de informar, nosotros trabajamos en una empresa y los horarios son desde las 4 de la mañana, nos levantamos a las 4 de la mañana sí, y llegamos a la casa entre 4 o 5 de la tarde. Depende de cuántas horas. Atender a las niñas, hacer lo que hay en la casa y después sentarse aquí hasta las 11 de la noche editando un video de lunes a viernes para después pararse a las 4 de la mañana el otro día, no está nada fácil. Así que se imaginarán que ponernos en nuestros horarios otra vez. Y por si no lo sabían, amigos, porque como nosotros tenemos un horario de trabajo, nosotros literalmente grabamos los videos los días sábados. Sí. A veces nosotros, el día que grabamos El Pueblo Más Hispano, batimos nuestro propio récord. Grabamos 3 videos en un día. En un día. Yo no lo puedo creer. Ese día dijimos, no puede ser. Sí. Somos los mejores. Tenemos que decirnos. Porque es que grabar 3 días fue fuerte, fue bastante fuerte, pero lo logramos porque decíamos, no, tenemos que dejar el domingo para descansar. Porque, cónchale, después nos paramos otra vez el lunes bien temprano. Y bueno. Y pues, como sabrán ustedes también,
somos padres de familia, tenemos que comprar las cosas de la casa, No, sí. limpiar, arreglar. De hecho, acomodar, tenía que montar haber las salido a hacer mercado a mi Uf. supermercado favorito, Aldi, y dije, ay no, mejor vamos a hacer el en vivo. Mira, ahí nos escribe, bendito extranjero. Mira, Una de nos nuestras escribe gringo. inspiraciones en YouTube es nuestro amigo de Bendito Extranjero. Vayan a ver sus videos, son Son espectaculares. espectaculares, así. Si quieren información de Latinoamérica, allí la van a vayan encontrar. a ver el canal de Bendito Extranjero. Si quieren información hasta de Estados Unidos también. La información Oh, general también. Y nos escribe, mis youtubers gringos favoritos, buenísima transmisión. Nos pueden decir si se escucha bien. Nosotros no nos escuchamos a nosotros mismos porque si ponemos el audio, ustedes van a encontrar como una bulla allí. Entonces, díganos si se ve bien, si se escucha bien, porque aquí estamos estrenando en vivo porque nunca lo habíamos hecho. Estamos desde hace tiempo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos para hacer? Entonces, ahora que estamos quedando sin editor, literalmente, dijimos, no podemos dejar de subir contenido. Entonces, la mejor forma de evitarnos, por un lado, la edición, es hacer en vivo para ustedes. Entonces dijimos, bueno, lo que vamos a hacer... Y también es, porque a veces no nos da tiempo a responder tantas preguntas. A veces, Esa es otra. si se pone a ver, tenemos ya cuántos videos, como 100 y algo videos como montados. 160 y tantos de Ajá, videos. entonces hay gente que todavía nos pregunta del video del año, de hace 2 años atrás, y hay que responder las dudas con respecto a este tipo de video. Creo que los likes son buenos para eso, para responder preguntas, son perfectos para sacarle dudas y uno puede hablar tan directamente. Pues. Qué bueno, dice Bendito Extranjero, se escucha perfecto. Gracias. Gracias por confirmar. Mauricio dice súper bien. Iranense, sí, perfecto, se escucha. Qué bueno, nos alegra mucho. Supieran que este en vivo lo estamos haciendo con el teléfono de mi esposo, porque tratamos con nuestra computadora, pero sentíamos que hacía como más ruido, ¿verdad? Sí, como más ruido. Y entonces dijimos, pues bueno, este primero lo vamos a hacer con el teléfono de mi esposito. Y entonces nos alegra que se escuche perfecto. ¿Qué era lo otro que le íbamos a decir? Que ahorita, entre tantas cosas... Ah, bueno, entonces decidimos, a raíz de que entonces ahora va a estar un poquito más difícil la edición, dijimos, bueno, vamos a pedirle a nuestra audiencia, aparte de ayudarlos a responderle todas las preguntas así en vivo, y tenemos una conversación como más fluida, porque ustedes nos van preguntando y nosotros vamos respondiéndoles las preguntas, pues vamos a hacerle un en vivo. Queremos que nos ayuden, que lo compartan para que puedan, obviamente, más personas ayudarse con toda esta información. Y entonces hemos decidido que vamos a tratar de hacer un en vivo semanal. Ustedes, por supuesto, nos dejan en los comentarios si eso es lo que quieren, porque pienso que es la mejor manera para ayudarnos. Les ayudamos a ustedes y obviamente nos ayudamos nosotros a editar un poquito menos. Hacer nuestro en vivo semanal. Y obviamente lanzar nuestro video los días domingos, el que podamos editar, porque el problema va a ser no grabar, el problema va a ser la edición. Sí. Que durante la semana, como salimos del trabajo y llegamos entre 4 y 5, depende de la hora que salgamos, y después ir a grabar el sábado, o sea, prácticamente nos queda es 3-4 horas en las noches, en la tarde-noche del lunes a sábado, para poder editar el video que sale el domingo. Vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos para seguir manteniendo el horario de los 2 videos semanales. Yo creo que ahí se puede, ya tenemos que planificar nosotros, hacer videitos pero más por ahora, pues, pero por ahora vamos a empezar a hacer en vivo, a ver cómo le parece a la comunidad, o sea, a ustedes, si los en vivos les parece, si le podemos dar la información más directo. Y obviamente los videos van a estar ahí también. Los días no vamos a dejar de hacer el video. El del domingo sí va a estar seguro. Sí. El del jueves es que vamos a tener que trabajar un poquito, a lo mejor podamos rodarlo un viernes. Lo que sí vamos a tratar de fijar es un día específico para hacer en vivos. Ustedes nos digan ahí qué día les parece, si un día tal como hoy viernes. Exacto, o si prefieren los en vivos el día viernes o el día sábado o durante la semana. Nosotros lo íbamos a hacer ayer, pero también con todo este problema de Ucrania y todo eso, nosotros dijimos, mire, la gente que mejor vea sus noticias, sé que también tienen que despejar un poco la mente, pero ahorita en estos momentos, eso fue ayer, dijimos, no, vamos a dejarlo mejor para el viernes, también nosotros estamos más relajados, porque ya mañana no tenemos trabajo, aunque tenemos que pararnos a grabar, pero por lo menos no nos vamos a parar a las 5 de la mañana, a las 4 y media de la mañana. Sí, mira, entonces, Mauricio dice, genial, semanal. Semanal, perfecto. Ahora queremos saber qué día les parece bien. Si este mismo día, o sea, todos los viernes a esta hora, si les parece bien, lo podemos cambiar para el sábado, lo podemos cambiar también para el domingo. Ustedes son los dueños
de este espacio y los Bueno. escuchamos porque obviamente lo hacemos para ustedes. Y gracias a Dios, pues el fin de semana Mira, estamos más tranquilos. genial los envíos. Yo creo que sería bueno, no sé, ustedes me darán su opinión, que sería bueno los viernes, porque así nos da tiempo nosotros recopilar información durante toda Durante la la semana, oye, y ¿verdad? traérselas, tipo noticias, mira amigos, salió esto, hay esto nuevo, hay esto nuevo. Ahora vamos a tratar de responder preguntas ahorita lo que podamos, creo que aquí está... Irania, escucha, Irania dice, amiga, te tengo ya agregada al Instagram, para cualquier duda te puedo molestar por allá, por supuesto que sí, porque por el Instagram, pues obviamente es como más directico y entonces nosotros estamos pendientes y el Instagram, de hecho, contestamos los dos, cuando ustedes ven la respuesta, la puedo contestar yo como la puede contestar mi esposo, pero siempre con el mismo cariño le Ahí respondemos. creo que se nos pasó una pregunta de ella, se llama Henry, yo quiero mudar a Charlotte, North Carolina, para rally. El problema es trabajo, la renta, necesito consejos, gracias. Oh, La renta bienvenido, Henry. Bienvenido, Henry, primeramente. Creo que la renta entre Charlotte y Raleigh no varían mucho, son ciudades muy similares. No. La verdad es que son muy económicas con respecto a las zonas y el sistema. O sea, se puede decir que Raleigh, Charlotte y Greensboro pudieran tener una economía muy parecida. O sea, los precios son muy parecidos. Yo estoy leyendo por aquí, sígueme. Así que con respecto a los trabajos y los salarios, es casi lo mismo que en Raleigh. No creo que varíe mucho, depende de la zona. Ya sería un poquito de investigar qué zona sería buena para ti en Charlotte, depende de tu presupuesto, Henry, de cuánto vas con cuánto apostarías. No, mira, dice, yo me quiero mudar en Charlotte, North Carolina para Raleigh. O sea, como que se quiere venir de... Acláranos, si es que te quieres venir de Charlotte para Raleigh, es lo que entiendo aquí. El problema es el trabajo y la renta. Necesito consejo. Ah, ok. Te cambias de Charlotte para Raleigh, así es. Si te cambias, déjalo aquí, escríbenos que quieres mudar y no te damos más información. Y te aclaramos y te dejamos, pues, sacar un poco de esas dudas. Mira, para los que están preguntando por los trabajos, los videos los dos videos que tenemos de consiguiendo trabajo y cuánto están pagando, en la descripción del video, ahí están las direcciones y las páginas web de esos trabajos, inclusive de los staffing. De los staffing. Por allí fue que conseguimos nosotros este trabajo que tenemos. Gente. Ustedes solamente entran a esa página web, ven las posiciones y aplican, dependiendo de lo que ustedes sepan, lo que ustedes quieran, el salario, porque ahí inclusive ahí sale el salario. O sea, no solamente vean el video, acuérdense que en los videos, abajo, ahí en la descripción, nosotros ponemos informaciones con respecto a lo que estamos hablando. Por lo menos, si hablamos de vamos a un ejemplo, el de los carros, cuando hicimos el comprando carros, abajo en la descripción está la dirección y la página web de los dealers. De todos los dealers que nosotros visitamos. Entonces, lo de los trabajos, para el que lo está viendo ahorita y lo va a ver después, porque este video va a quedar grabado, en la descripción de los videos están los enlaces para los trabajos. Nos pregunta Irania, creo que es Irania, no, Mauricio, ¿recomiendas alguna página para buscar casas o apartamentos en alquiler en Raleigh? Nosotros buscamos en Zillow, Zillo. Sí, déjame ponértelo aquí. Búscala allí. Esa es la mejor herramienta. De hecho, cada vez que nosotros les hacemos los videos de dónde vivir en todos esos pueblitos, en todas esas ciudades que le hemos mostrado en nuestros videos, aquí están apareciendo todas o no todas, o algunas de nuestras miniaturas, que mi esposo lo puso allí como para que ustedes tengan una animación en la parte de atrás. Allí nosotros, cada vez que grabamos uno de esos videos, yo busco Zillow. Zillow es la mejor. También está realtor.com. O hay una que puedes verlas cuando nosotros hicimos el video de comprando la casa por ti misma. Buscamos varias aplicaciones en las que tú puedes poner tus datos y tú puedes ver la casa, sobre todo cuando la están vendiendo, pero cuando la están alquilando también. Creo que hay una que se llama America for Rent, pero el for es un 4. Ajá, sí. Búscale esa página, que esa también es bien chévere. Porque esa, ¿sabes qué nos encanta? Y de hecho dijimos, deberíamos hacer un video con esas informaciones. Porque esa tú te puedes registrar y haces como una cita y tú puedes ver la casa tú sola, sin necesidad de un realtor. Y entonces verla, si de verdad después te gusta, pues obviamente tú contactas a un realtor, porque siempre estas cosas hay que hacerlas mejor, con la mejor asesoración, con la mejor asesoría posible. Entonces, sí, ahí en esos, ellos te dan el código
tú abres el código, que es como un cofrecito, agarras la llave, abres la puerta y puedes ver la puedes ver casa. la casa por ti Nosotros mismo. hicimos un video de comprando tu casa, como viéndolas tú mismo, y así pudimos ver como una o dos casas, ¿verdad? Ni modo, dos, tres, sí, Y dos después casas. entramos a dos, que era open house. Igual, cuando son open house, a la venta sobre todo, tú puedes ir sin ningún problema. Ellos no te van a decir si, o sea, si la tienes que ver con ellos, si puedes O sea, o no. si vas a adquirir Ujú. algún compromiso, no O necesitas sea, ningún sin compromiso. compromiso, Tú esa solo es la vienes palabra. a verla. Y esa opción de que puedes, por la aplicación, inclusive te mandan el código de activación del aparatico o la cosita esa, donde está O la el llave. código para abrir. Entonces tú Exacto. puedes, lo recibes, lo metes en el candadito ese, metes el código, sacas la llave, abres la puerta, entras, revisas la casa, ves y todo. Obviamente eso está filmado, tiene seguridad. Una vez que la revises, veas si te gustó o no te gustó, puedes aplicar por la misma aplicación. Vienes y cierras, la quedas otra vez y ya. Mira, es una Mauricio, que ¿cómo se llama el video de los trabajos? Olvidé los trabajos. Puedes poner el link ahí, papá. Ya les voy a Creo pasar que el hay link. uno que se llama, esto están pagando ahorita en Rally, ese creo que es el más nuevo. Y el otro creo que es buscando trabajo en North Carolina, algo así. No, ¿cuánto están pagando O cuánto aquí? están pagando. De todas maneras ya aquí les voy a dejar el link allí para que lo guarden, lo copien, lo guarden y luego que terminemos el en vivo, entonces lo miran. Miren, yo le decía a mi esposo, ay amor, no nos vamos a pasar más de media hora porque es que nosotros cuando nos pegamos a hablar, nuestro editor nos decía, ay Dios, 45 minutos, porque esos videos tan largos, es que tú hablas mucho. Pero lamentablemente, imagínense, soy maestra de profesión y me encanta hablar, se imaginarás. O sea, entonces cuando estábamos empezando el en vivo, yo le decía a mi esposo, no nos vamos a pasar más de media hora, empezamos a las 9:30, a las 10 nos retiramos. Bueno, son las 10:15. Y eso para que ustedes vean, pero ¿sabe qué es lo que nos encanta? Que como ustedes está, o sea, prácticamente es una conversación, aunque estemos hablando nosotros solo frente al teléfono en este caso, ustedes nos están dejando todas sus preguntas, todas sus dudas por aquí y entonces prácticamente es una conversación más fluida. Porque en los videos yo les grabo, o sea, mi esposo me graba o yo lo grabo a él, lo que nosotros estamos viendo y la información hasta allí. Pero aquí es algo más, tú sabes, con un feedback y le estamos respondiendo todas las cosas que ustedes, por lo menos nosotros les podamos, como la canción, aclarando el Mauricio, panorama. disculpa que te interrumpa, amor. Ujú. Para Mauricio, ahí te acabo de poner los dos links, Mauricio, que dicen YouTube. Los dos links que dicen YouTube son los dos links de los dos videos de Buscando Trabajo. Si quieres aplicar en alguno de esos trabajos, como ya te dije, en la descripción del video, ahí está la página web donde vas a buscar esos trabajos, ¿ok? Haz clic, ve a la página, busca la posición que estás buscando, aplica y ten fe que sí la vas a conseguir. Mira, Lucía dice, pero es viernes, podemos dormir tarde hoy. Claro, por eso fue que dijimos, mira, mejor vamos a hacer el en vivo el viernes, porque pues si nos quedamos hasta tarde nosotros, pues mañana no hay que pararse de madrugada. Tenemos que pararnos temprano porque hay que ir a grabar el próximo video para ustedes la próxima semana. Pero entonces pero no nos vamos a parar a las 4:30 de la mañana. Así que sí, podemos quedarnos hasta que ustedes digan, aquí nos quedamos hablando con ustedes. Lo que sí voy a hacer es tal vez ir a buscar un poquito de agua. O tal vez mis niñas que salen así, le dijimos, vamos a hacer un en vivo para YouTube. Así que no se pongan a cantar duro, no se pongan a gritar. Aunque esas niñas son, gracias a Dios, como hace mi abuelita tocar así, son súper tranquilas. Entonces a esta hora se supone que era a las 9. Pero me imagino que por no interrumpir, ellas no habían sacado a nuestra perrita Luna. Entonces agarran la chaqueta con cuidadito, abren la puerta y andan ahorita por fuera sacando a Luna. Mira, Irina nos pregunta, amigo, una pregunta, mi esposo, ¿cuál es el costo de vida allí en Raleigh con respecto a otros estados? Ya depende de qué estado estemos hablando, porque si lo comparamos con estados como puede ser Florida, Nueva York, de hecho tenemos California, North Carolina versus Florida, ¿no? Florida versus Orlando. Orlando fue Florida, creo. Sí, creo que fue Florida, versus pero lo comparamos Orlando. con Orlando más que todo. Sí. La verdad es que los costos aquí siguen siendo más económicos. En respecto de vida, claro, porque mucha gente me dice, no, es que yo en Nueva York me gano 25, 28 dólares la hora, es un dinero. Pero ¿cuánto cuesta una renta allá?
¿Cuánto gastas tú en moverte dentro de Nueva York? ¿Cuántos son los costos de Nueva York? Nosotros fuimos a Nueva York, la verdad, y tenemos amigos de Nueva York que la verdad nos han dicho aquí, las rentas aquí son una barbaridad. O sea, con lo que pagas allá una habitación prácticamente pagas aquí un apartamento. Exacto. Ahora, estados más económicos que este, tendrías que buscar estados como Wisconsin, que es el que estaba viendo ahorita, que estaba batiendo récords, pero Wisconsin es allá arriba, pegado arriba, donde el frío, la nieve, y los trabajos son un poquito, obviamente, son más mínimos, pero obviamente es un estado donde la gente está buscando, porque está buscando lo más económico. Inclusive estuvimos viendo un programa donde gente de California está yendo a comprar al Paso, Texas, casas. Porque las casas en California están tan caras y el costo de vida está tan caro en California que la gente está yendo a vivir y a comprar para rentar. Inclusive, lugares que en su vida hubiese pensado ir, como el Paso, Texas, que eso está en la frontera literal ahí, pero la economía está obligando a la gente. Inclusive, creo que estaban viendo que las casas allá de 1 millón no bajan. No, casas no bajan de 1 Y aquí, millón. si tú tienes 1 millón, compras una mansión. Una mansión. Definitivamente. También dependiendo de dónde vayas a vivir. Si vas a vivir en el downtown, obviamente es más caro. Si sales un poquito más hacia los suburbios, es más barato, como en el caso del video de nosotros de Clayton. Aunque ahorita han subido las casas. Han subido. Pero es por la misma demanda, porque el estado de North Carolina tiene tanta demanda con respecto a la calidad de vida. Y las empresas que están llegando, porque están llegando, y eso que no hemos hablado, que Apple ni siquiera ha inaugurado. Ni siquiera ha puesto, como quien dice, la primera piedra de la tienda o del building. Me imagino que cuando Apple abre, bueno, no me quiero imaginar esa zona de allá cercana a Chapel, eso te va a disparar los precios ahí. Pero bueno, es una fuente de trabajo, es una calidad, aquí siempre ha pasado así. Suben las cosas, también suben los salarios, suben los sueldos. Aquí, para las personas que no han visto el video de cuánto pagan, porque una persona dijo, no, que usted está mintiendo, que eso no son los salarios. Y depende de dónde estés trabajando, depende de qué estés haciendo. No, yo conozco amigos que están en construcción que ganan 20, 25 y ganan muchísimo más que yo. Y que, oye, ganan bastante bien. Depende cuál es tu profesión, lo que ejerzas, lo que hagas, depende de lo que tú busques, ¿no? Pero aquí, creo que en North Carolina, y me quitarán la razón los que están ahorita en el vivo y viven aquí, creo que casi nadie ahorita está por debajo de los $15 la hora. Yo creo que casi no. Nadie. Yo me atrevería a decir que el 99% de personas que trabajan en North Carolina está por encima de los 15 la hora. Sí, de hecho, tal vez el típico caso de la gente que trabaja en restaurantes, que le pagan poquito, pero por los tips. Sin embargo, hemos visto noticias donde le están pagando bastante, igualito hay gente que no va, y el que está ahí, pues está aprovechando. Claro. Así que, dato curioso, si tienen más preguntas, vayan dejándolo aquí para dejar. Bueno, le podemos ir dando spoiler de que sí hay video el domingo, ¿ok? Sí, y este domingo sí hay. buen video, amigos. Como no, deberíamos darle la primicia a nuestros amigos que están aquí. Claro que sí. Se trata de las casas rodantes. Fuimos a investigar los precios, la forma de vida, como los tamaños, los lugares, más o menos. Unas bellezas. Unas bellezas espectaculares, que si te encantan las casas rodantes. Porque, ¿por qué hicimos este video? Obviamente espero no lo van a ver el domingo. Es porque como todo este país está subiendo de precio, todo se está encareciendo, hemos visto que muchas personas se están mudando a las casas rodantes, sean de diferentes tamaños, pequeñitas, medianas, grandísimas, pero es por los precios y que las personas no quieren vivir estable en un lugar, porque si de repente en el condado fulano, el condado mengano, suben las taxes, suben los impuestos, y dicen, yo me mudo y se mueve, o tienen la facilidad de trabajar desde casa, desde una computadora y quieren vivir rodante. Y mucha gente se está mudando a ese estilo de vida, de casa rodante. Nosotros dijimos, bueno, vamos a ir a ver, a grabar, a ver qué tan cómodas son, qué tan factibles es estar viviendo metido ahí. Pero con verlas, inclusive es entrar y ver qué tienen, tú te haces una idea. ¿Será que yo puedo vivir aquí? ¿Será que yo me acostumbraría a estar aquí durante semanas, días? Y yo creo que hay algunas que sí. Personas, dependiendo de tu estilo de vida, tu carácter, yo creo que sí pudiera ser, pero ustedes sacarán sus conclusiones el domingo cuando vean ese video. Sí, no, vamos a hablar más porque sí, por eso le vamos a dar todas las impresiones aquí, pero no se pierdan ese video que va a estar espectacular. La verdad es que ese estilo de vida, ahora que estamos en este mundo, nos llama mucho la atención, porque sería maravilloso, imagínate vivir en un espacio reducido, pero con el que puedas viajar a todos los lados.
y recorrer todo Estados Unidos. Sería maravilloso. Sí, la verdad es que siempre nos llamó la atención la curiosidad. Me imagino que más de uno de ustedes lo ha visto cuando van por las autopistas, que va aquella enorme, literalmente un autobús, y va arrastrando un carrito chiquito por ahí. Dios mío, ¿cómo viven esa gente? No, pero Pero sí, son, wow. cuando lo vean lo van a comparar con las trailers y eso está espectacular. Eso tiene un gran parecido. Sí, la verdad es que, y los precios es lo que nos va a sorprender, amigos. Van a quedarse locos con los precios y nuevos de paquete. No estamos hablando de casas rodantes usadas, no estamos hablando de casas rodantes nuevas de paquete. Porque fue a una expo que fuimos y las grabó. Bueno, por aquí ya Mauricio, gracias por el en vivo, fue muy provechoso y útil, estaré pendiente al siguiente. Entonces quedamos que el próximo viernes, como nos podemos acostar tarde, como dice Lucía, vamos entonces a hacer el en vivo. Irina dice muchas gracias por la respuesta. No, gracias a ustedes por estar allí, Claro porque que sí. gracias a ustedes es que se logra pues este video, porque si no estuvieran allí haciéndonos todas sus preguntas, planteándonos todas sus dudas, pues no pudiéramos hacer este en vivo un poco más largo. Por aquí les presento a Lunita, por los que no la conocen, mira. Sí. Las que conocen, ¿no han visto nuestros videos de hace mucho tiempo? ¿Han visto crecer a Luna, eso sí? Y mira, Y ya. ya va a cumplir 3 años ahorita en abril también. Bueno, amigos, muchísimas gracias. Creo que por hoy lo vamos a dar hasta acá. Sí, ya pasamos Gracias. una hora. Gracias Dijimos que por el veía. apoyo. Gracias por el apoyo, por la comprensión. Y espero que tengan un poquito más de comprensión porque ahora vamos a editar nosotros mismos nuestro propio video. Así que por ahora los videos van a ir saliendo un poquito lentos, pero creo que a la larga lo vamos a hacer más rápido. Claro. Y vamos a tener su rutina. Inclusive creo que pudiéramos llegar a hacer esos 2 videos a la semana. Y mantener Más- después los más en vivo. El envío, claro, para tener contacto con las personas. Y vamos a ir, creo que yo voy a buscar la manera, que ya lo he visto que sí se puede, de hacer videollamadas en el en vivo. también. ¿Sí? Voy a investigar eso, voy a preparar los equipos para que de repente podamos verlos en la pantalla y que se nos presenten en vivo, face to face, en la pantalla con una videollamada, puede ser por Skype o por Zoom. Así que prepárense para que aparezcan en cámara. Llega alguien y J. Robles, película. Uy, llegué tarde. Sí, lamentablemente, pero si tienes tu pregunta y la dejas allí, pues por supuesto que te ayudaremos. Claro que sí. Dice, os veo el No te preocupes próximo porque viernes. Esto, ya llegamos a un acuerdo, así que ya tenemos que dejar... No, ya él sabe, mira, y dice, os nos veo vemos el próximo viernes. ¿ok? Así Por que supuesto que sí. vayan compartiendo, vayan preparándose, que ahora vamos a tener en vivo los viernes a esta hora. Vamos a tratar de hacerlo a las 9. Sí, un poquito más Un poquito temprano, a más las temprano, 9. ¿no? Para que podamos hablar un poquito más extendido y dar más información. Obviamente voy a preparar los periódicos y las noticias de la información que tengo. Mira, soy el esposo de Irinia. Oh, Pues bienvenido, saludos. Irinia, ¿qué pasó? Tenías que decirle que se viniera a ver el en vivo. Pero tranquila, gracias a ustedes por estar allí. Les agradecemos mucho la comprensión, les agradecemos mucho que nos apoyen ahora en esta nueva etapa que es haciendo en vivo, pero siempre trayendo la mejor información para ustedes. Claro que sí. Muchísimas gracias y pasen buenas noches, amigos. Nos vemos el próximo viernes y obviamente no se pierdan el video el domingo de la Casa Rodante y pila con esos precios y esas sugerencias. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Cuando nos llegan tarde, ay Dios, no lo regañes, chica, en público. Chao, mis amores, muchísimas gracias por estar allí. Nos vemos el próximo viernes, como dijo mi esposo. Y por supuesto, les voy a despedir como en los videos. Muchas gracias por llegar al final de este en vivo. Así que nos vemos en un próximo video el domingo y en un próximo en vivo el día viernes. Muchísimas gracias y feliz noche. Los quiero. Bye.